Hola, buenas tardes a todos. Así que vamos a ver si se empieza a unir la gente. Bueno, ya tenemos 2 personas, 7. Bueno, se van uniendo de a poco, perfecto. $53 personas. Bueno, en un ratito arrancamos, así somos puntuales y tenemos un poco de respeto por la gente que vino a tiempo, a pesar de que yo empecé un poquito tarde. Perfecto, llevamos un minuto. 86 personas. Esto igualmente después va a quedar grabado, así que todos los que no hayan podido participar en tiempo real, después lo van a poder ver en la parte de Instagram TV. Bueno, muchas gracias a todos los que están mandando saludos. Bueno, no es que me quedo trabado, sino que estoy leyendo los mensajes de la gente que se conecta. Sí, después el video lo voy a estar subiendo, Lucas. Voy a ver si lo puedo descargar en el teléfono y subirlo también al canal de YouTube. Se escucha bajo, me están diciendo. Por ahí se habla un poco más fuerte, no sé si el resto se escucha. ¿Me está escuchando bien? Si no, levanto un poco el tono de voz. Bueno, son 2 que me dicen que se escucha bajo. El resto lo está escuchando bajo también, si no es un tema de mi teléfono. El tema de que se va a tratar es inversión en dólares. Algunos me escuchan perfecto, otros perfecto también. Perfecto. Bueno, bárbaro, me escuchan todos bien. Bueno, vamos a arrancar. Primero les voy a dar un pequeño resumen de lo que se va a hablar y quién soy yo. Mi nombre es Walter Saquetamelo, soy asesor idóneo por parte de la Comisión Nacional de Valores, soy asesor financiero en 2 brokers acá locales y acá quiero hacer un paréntesis en referencia a los asesores idóneos. Los asesores idóneos son personas matriculadas que tuvieron que rendir un examen en la Comisión Nacional de Valores y que están habilitados a tener contacto con el público inversor. Esto es importante porque no todas las personas están habilitadas para tener contacto con el público inversor ni para asesorar tampoco. Por eso justamente se rinden estas certificaciones para tratar de nivelar el nivel de conocimiento. De la misma manera que una persona si se va a ser operada, busca que la persona que lo va a cortar tenga una matrícula donde una entidad, la Facultad de Medicina, lo avale como médico. También en lo que debería ser las finanzas uno debería ver de quién está recibiendo consejos y por eso hay instituciones como la Comisión Nacional de Valores que parte de su función es regular lo que es el normal funcionamiento del mercado, haciendo auditorías a todas las empresas que constituyen y a todos los actores que están en el medio, mismo los fondos comunes de inversión. Pero también una de las funciones principales es proteger al público inversor, para que la gente no sea estafada, porque muchas veces reciben contacto de personas con alternativas de inversión y muchas de esas también por promesas de rendimientos extraordinarios son en instrumentos no regulados. Y ahí es donde termina la gente siendo dañada, termina perdiendo dinero, porque si uno invierte en instrumentos no regulados, desgraciadamente no hay ninguna manera de poder salir a defender a una persona que invierte en algo que relativamente no es legal. Tenemos aparte el tema de las criptomonedas, que si bien no está regulado, bueno, yo como asesor idóneo no puedo recomendar invertir en criptomonedas, sé que mucha gente lo hace, no digo que esté mal, pero tienen que conocer sus riesgos antes de meterse en todo lo que es ese mundo. Bueno, la idea de este video es hablar de un poco lo que es la inflación,
va a ser muy corto la referencia de inflación, vamos a hacer un paralelismo entre lo que es Argentina y lo que es Estados Unidos, y las alternativas de inversión en dólares. Si la mayoría de acá que está metido en la charla vive en Argentina y trabaja en Argentina, sabe que hace muchísimos años estamos conviviendo con una inflación arriba del 30%, el año pasado la tuvimos en 36,7%, este año se espera en torno al 47%, y sabe que si uno tiene 100.000 pesos guardados en el banco, o tenía 100.000 pesos guardados en el 19 de mayo del 2020, con esos mismos 100.000 pesos hoy no puede comprar la misma cantidad de cosas. Entonces uno lo que busca es tratar de proteger el valor del dinero. Eso se hace invirtiendo el dinero en algún instrumento financiero que mínimamente pueda igualar a lo que es la inflación que ocurre en ese país o en el país emisor de esa moneda. En Estados Unidos tenés el dólar, tenemos inversiones en dólares, en Argentina tenemos en pesos, inversiones en pesos. Como alternativa ya he nombrado fondos comunes de inversión con bonos SER que permiten igualar lo que es la inflación y tener también rendimientos acordes a lo que es la inflación de ese año para poder protegerse y resguardarse o resguardar el poder adquisitivo de nuestro dinero. Si se espera una inflación de acá a los próximos 12 meses del 48%, estamos hablando de que si hoy tenemos 100.000 pesos en la cuenta bancaria y queremos poder comprar la misma cantidad de cosas dentro de un año, vamos a tener que tener 148.000 pesos solamente para poder comprar la misma cantidad de cosas. Ese dinero que vamos a tener en la cuenta, es importante hacer la diferenciación entre lo que es una tasa de interés real positiva y una tasa de interés real negativa, lo que son las ganancias reales y lo que son las ganancias nominales. Una ganancia nominal es cuando simplemente sube el numerito. Si tenemos 100.000 pesos y en un año pasamos a tener 130.000 o 137.000, porque hoy un plazo fijo paga 37% de tasa de interés, en un año, si colocamos el dinero, vamos a tener 137.000 pesos. Esa ganancia de 37.000 pesos es una ganancia nominal. ¿Por qué nominal? Porque nos aumentó el numerito, pero lo que fue la inflación, que en los próximos 12 meses se estima será en 48%, es mayor a la ganancia que nosotros tuvimos. Como dije en el ejemplo de recién, tenemos que tener 148.000 pesos para tener el mismo poder adquisitivo que teníamos antes con 130.000 pesos, perdón, con 100.000 pesos. Entonces una inversión que nos da 30.000 pesos de rentabilidad nos hace perder en términos reales porque no podemos comprar la misma cantidad de bienes o productos o servicios que hace un año atrás, y por más que el numerito sea más grande, la ganancia en términos reales se tradujo en una pérdida en términos reales porque no llegamos a compensar esa inflación. Por ese mismo tema, y ahora voy a comentar una conversación que tuve ayer con un inversor, es que el argentino busca resguardo en una moneda que no sea el peso. Entonces uno busca resguardo, por ahí lo que conocemos acá de toda la vida es el dólar. El dólar nos permite resguardarnos contra una inflación descomunal, que es una inflación del 47% que tiene en nuestro país. Entonces uno piensa que comprando dólares ya está salvado porque el dólar siempre vale más. Eso es cierto, a lo largo del tiempo no hay un año en que el dólar haya prácticamente valido menos que hace un año atrás. El dólar, hablando siempre de un dólar libre, incluso los dólares oficiales tampoco se han movido para atrás. Pero esa diferencia que nosotros vemos en lo que es estar protegido, si se quiere, en dólares y no estar parado en pesos, también a largo plazo conlleva en lo que es una pérdida. Uno, si compara el dólar con el peso, lo que va a tener es que uno tiene un 47% de inflación anual y otro tiene un 4,2% de inflación anual según el último reporte del equivalente al INDEC en Estados Unidos. Para ponerlos en tema, Estados Unidos, como manera de tratar de sacar adelante el país después de todo lo que fue el COVID y la caída de los trabajos, inició una política de expansión económica, de emitir dineros. De hecho, literalmente le mandó cheques de $2.000 a muchísimos ciudadanos norteamericanos para tratar de reactivar la economía. Eso es emisión monetaria. Eso se tradujo en una inflación. En el mes de abril, por ejemplo, se esperaba que la inflación de ese país, de Estados Unidos, sea del 0,2% y terminó siendo del 0,8%. 4 veces más la inflación que venía esperando lo que es la Fed, que es quien pone la tasa de política monetaria. Eso no es normal para un país como Estados Unidos. De hecho, esa tasa no se veía desde, esa inflación del 4,2% no se veía desde la última política económica expansiva que hicieron, que fue en el 2008. Y esta inflación va a seguir, si la Fed no toma otro camino, va a seguir subiendo, va a seguir en torno al 4%. Esto lo resalto porque uno siempre elige el peor de los males. ¿Qué perdemos? ¿El 4% en dólares o perdemos el 47%? Estamos parados en pesos. Vamos a perder el 4% en dólares. Ahora uno no lo nota o no lo ve porque el dólar siempre sube. Entonces cuando yo quiero cambiar mis dólares a pesos, siempre voy a tener más pesos de los que tenía inicialmente. Pero si yo tengo
$100.000 producto de la venta de un departamento y dentro de un año quiero ir a comprar el mismo departamento, asumiendo, o para el ejemplo, que el valor de la propiedad siga siendo exactamente el mismo, porque no aumentó el valor de la propiedad propiamente por una revaluación, sino por el simple precio de la inflación, no nos alcanza para comprar el mismo producto. Lo mismo en productos de consumo diarios. Si nosotros vamos al supermercado con $1.000, hace un año compramos más cosas que las que compramos ahora. El parámetro con el que lo medimos es muchísimo menor, porque es una inflación del 4, contra el 48% que tenemos en Argentina, pero no es despreciable. De hecho, una publicación anterior que había subido, que se llama Riesgo al Invertir, está publicada en Instagram. Pueden ver que hay una comparación ahí hecha de cómo se movió el precio, lo que fue la inflación norteamericana en los últimos 30 años. Y ahí puse un ejemplo con $10.000, pero se puede tranquilamente traducir a una venta de un departamento que hayamos tenido producto de una herencia con $100.000, por ejemplo. La caída del valor adquisitivo en los últimos 30 años, de tener $10.000 o de tener $100.000 en 1991 al día de la fecha, fue del 94%. Una caída del 100% aproximadamente significa que nuestro dinero nos permite comprar exactamente la misma cantidad, exactamente la mitad de las cosas que podíamos comprar antes. Es decir, si podíamos comprar un departamento en 1991, hoy compramos medio departamento. Y a medida que la inflación se acelera, esto pega de manera mucho más directa en lo que es el resultado del dinero que nosotros estamos guardando. Así que el objetivo de la charla básicamente es explicar que por más que uno esté guardando dinero en dólares, uno pierde menos, pero sigue perdiendo. De hecho, la consulta que me había hecho un inversor fue que por qué considero que tener dólares ahorrados es una pérdida de dinero si el dólar vale cada vez más medido en pesos. El problema es que se está midiendo contra los pesos. O sea, los pesos se devalúan de tal manera que una lata de atún es una inversión en este país. Y eso no es una manera de llevar adelante una vida ahorrando en latas de atún, porque pierden menos valor que el peso. Entonces ahí lo que uno tiene que pensar es si la moneda en la que está ahorrando tiene una inflación, si tiene una inflación, cómo ganarle a esa inflación, y si lo quiere comparar relativamente con otra moneda, que sea una moneda real, que sea una moneda que no pierda valor, contra un franco suizo, contra un euro. De hecho, en Estados Unidos la inflación está llevando a que el euro en los últimos 20 años, en los últimos 2 o 3 años aproximadamente, hayan tenido una apreciación del 20%. Es decir, en un momento tuvimos una paridad de $1, un euro, que duró muy poco, y hoy en día un euro vale un 20% más de lo que te vale $1. Eso porque no tiene la misma política monetaria el Banco Central Europeo que el Banco Central norteamericano, por todo lo que pasó en el medio. Pero bueno, al margen de eso, más que nada el objeto de la charla es concientizar que existe una pérdida de dinero por tener el dinero resguardado en dólares. De hecho, una inflación de, como estaba planteando hace un ratito, del 4%, significa que si nosotros, del 4,2%, que fue la inflación que tuvimos de acá 12 meses para atrás en Estados Unidos, es decir, nuestros ahorros en dólares, $10.000 ahorrados esto fue a fines de abril, al 30 de abril del 2020, $10.000 hoy equivalen a 9.597, es decir, $403 perdimos por tener la plata o guardada debajo del colchón o parada en la cuenta bancaria sin realizar ningún tipo de rentabilidad. Ahora les respondo todas las preguntas porque veo que me están llegando varias y no las voy a llegar a consultarlas de antes, así que después háganme todas las preguntas juntas, pero teniendo esa inflación en Estados Unidos siempre hay que buscar alternativas de inversión que rindan por encima de la inflación. De la misma manera que el plazo fijo en Argentina te rinde un 37% y la inflación que esperamos es del 47%, por lo cual estamos perdiendo plata en términos reales, lo mismo pasa con un plazo fijo en dólares. Un plazo fijo en dólares te paga una tasa de interés del 1,75%, contra una inflación que es del 4%, casi 3 veces más, 4,2%. Entonces, incluso haciendo un plazo fijo en dólares estamos perdiendo plata. Nuestra vara para empezar a medir nuestra inversión tiene que ser lo que es la inflación. Si la inflación es del 4,2%, todas las alternativas de inversión que tenemos que evaluar o considerar para invertir tienen que estar de ahí para arriba si queremos que nuestro dinero no empiece a perder en términos reales su poder adquisitivo. En ese aspecto, de manera local, tenemos como alternativas. Lo conservador que tenemos en el mercado es un plazo fijo, donde te garantizan la tasa de interés y no puede pasar si el banco no quiebra, absolutamente nada malo en el medio. Si tampoco el Banco Central interviene con alguna política
media extraña, control sobre los dólares. El banco, si te promete una tasa, la tiene que pagar en el periodo de tiempo que uno dice que se va a pagar. De ahí para arriba, todos los otros instrumentos de inversión que pagan una tasa de interés mayor es porque uno está asumiendo un riesgo mayor. Y esto es algo que no se dice, no se populariza, porque obviamente no sería el interés de quien está ofreciendo el instrumento financiero decir que vas a correr más riesgo, porque nadie estaría interesado en una inversión. Pero la realidad es que cualquier inversión por encima, por un rendimiento por encima de la media, es porque se asume mayor riesgo. Y entre mayor sea la ganancia, mayor es el riesgo que se está asumiendo. Así que en ese aspecto, las alternativas que tenemos acá en el mercado local de inversión son para un perfil moderado y de moderado para arriba. De ahí podemos pasar a un moderado intermedio, moderado más agresivo, pero todas conllevan un riesgo. El riesgo acá de invertir en estos compromisos de deuda por parte de empresas, tenemos lo que es deuda pública y lo que es deuda privada. Lo que es deuda privada es emitido por empresas privadas y lo que es deuda pública es emitido por el Estado. No voy a recomendar invertir en bonos del Estado, por lo que ya sabemos que pasó. De hecho, un bono hoy del Estado que te paga $1 a la fecha de vencimiento vale 33 centavos, o sea, un 66% de pérdida de lo que es el capital por invertir y confiar en Argentina. Así que vamos a pasar a lo que son activos del sector privado. Ahí tenemos bonos corporativos, se denomina así en Estados Unidos, acá los conocemos como obligaciones negociables. Las obligaciones negociables que se pueden operar acá de manera local, tanto en pesos como en dólares, y ofrecen lo que es el rendimiento también en diferentes monedas. Las que yo me concentro y las que suelo recomendar, obviamente si estamos saliendo del peso no vamos a ir a una obligación negociable que nos pague también en pesos. Estamos buscando rentabilidades en dólares y ahí tenemos un universo también bastante grande de empresas para elegir con diferentes riesgos. Empresas que cotizan en el exterior y que tienen algunas obligaciones negociables emitidas localmente, tienen una tasa de interés obviamente muchísimo más baja que una empresa netamente argentina que desarrolla la mayoría de su actividad en Argentina, y bueno, justamente todo eso está puesto en precio. Una empresa del exterior por ahí paga un 4 o un 5% de tasa de interés, lo cual es atractivo porque nos permite cubrirnos de la inflación, pero tenemos otras empresas que pagan intereses del 6, del 7, del 8, del 10 y hasta el 12% de tasa de interés anual en dólares. Obviamente, entre más atractiva sea la tasa, mayor es el riesgo que uno está asumiendo. Eso dentro de lo que sería inversiones de renta fija, donde nosotros conocemos de manera anticipada cuánto vamos a cobrar y cuándo vamos a cobrar. Eso es lo más seguro, si se quiere, que se puede llegar a conseguir en el mercado con esas rentabilidades. De ahí para arriba, pasando a activos de mayor riesgo, tenemos activos de renta variable, tenemos CDR, que si bien acá la mayoría se operan en pesos, existe la posibilidad de operarlos también en dólares, pero ya ahí no podemos calcular lo que va a ser el crecimiento, cómo nos va a resguardar el capital a lo largo del tiempo, y si a la empresa le va a ir mal o si le va a ir bien. Ahí ya tenemos otro análisis completamente aparte que hay que realizar, que es netamente sobre los fundamentos de la empresa, para tratar de analizar o proyectar un valor futuro sobre lo que es el precio de cotización de la acción. Así que bueno, ya llevo 20 minutos hablando, así que voy a empezar si les parece, a tomar algunas preguntas, a tratar de desarrollarlas también de manera concisa para no hacerlo esto tampoco muy largo. La idea es que dure menos de 1 hora, 50 minutos idealmente, y tratar de resolver todas las dudas de quienes por ahí por temor no están iniciados en el mercado de capitales o deciden no invertir su dinero por temor a todo lo que ya ha pasado acá en Argentina. Pero bueno, también hay que ser consciente que el riesgo de no invertir es una pérdida segura de lo que es el poder adquisitivo del dinero, incluso estando parado en dólares. ¿Qué riesgo tiene invertir en una obligación negociable? Ahí estoy leyendo la primera pregunta de Ezequiel, otra persona ya la respondió. El riesgo puede ser obviamente que no paguen, ahí el riesgo es parte del emisor, es decir, la empresa que emite la obligación negociable. Si no tiene buenos fundamentos, si no tiene ingresos en la moneda en la que tiene que pagar, y si no tiene activos que puedan respaldar lo que es la solvencia de esa obligación negociable, no sería una empresa recomendada para comprar una obligación negociable. Uno no va a comprar una obligación negociable del supermercado, por ejemplo, de enfrente, que maneja el 100% de su negocio en pesos. Ahora, sí, podemos comprar obligaciones negociables de Arcor, que sí tiene emitidas obligaciones en el mercado y exporta al exterior. Tenemos un ingreso de divisas en dólares por parte de la empresa y tenemos más garantía de lo que es el pago futuro de esas empresas, mismo empresas que
tengan otros negocios que también necesiten el ingreso de divisas de afuera, sea exportación del sector agrario, sea exportación por medio del sector de petróleo, y todo eso genere el ingreso de divisas. Esa empresa está muchísimo mejor parada para pagar compromisos de deuda en moneda extranjera. El otro riesgo está por parte del Banco Central. Ahí tenemos que hacer una diferenciación que por ahí es un poco extensa para hacerlo acá en este video, pero hay obligaciones negociables que pagan en dólar MEP y obligaciones negociables que pagan en dólar cable. Las que pagan en dólar MEP, uno recibe los pagos acá en Argentina y está sujeto a las normativas del Banco Central. Las que pagan en dólar cable se pagan en el exterior y está muchísimo más liberada la empresa para acceder a los dólares, dado que afuera no hay controles sobre lo que es el mercado cambiario y pueden recibir los pagos. En los últimos 5 años, ¿qué porcentaje de empresas pagó ON y qué porcentaje no? De las empresas que yo sigo, que son obviamente las vinculadas a un sector y que tenga balances sanos, el 100% de las empresas pagaron sus obligaciones negociables en tiempo y forma, siempre y cuando no hayan sido limitados por una medida de algún sector externo. Por ejemplo, el Banco Central el año pasado lanzó una medida por falta de dólares obligando a las empresas a refinanciar parte de su deuda porque el Banco Central no le quería vender el 100% del capital. La empresa tenía la voluntad y la capacidad de pago, pero tenía los pesos. Con esos pesos iba al Banco Central, el Banco Central le vendía los dólares, cumplía el 100% del compromiso de su deuda con los tenedores de la obligación negociable. El Banco Central intervino, le dijo: yo solamente te vendo el 40%, el otro 60% refinancialo. Lo que tuvo que hacer la empresa, acatando esa normativa, es: a la fecha de vencimiento pagó el 40% del capital y el 60% lo pagó en una nueva obligación negociable con vencimiento 2 años más para adelante. Se extendieron la fecha de pago, pero fue por un motivo externo a lo que fue la empresa. Y en esa extensión de las fechas de pago, los tenedores de las obligaciones negociables nuevas siguieron cobrando los cupones de interés, es decir, siguieron ganando plata por el periodo de ahí en adelante. Por los próximos 2 años van a seguir ganando plata. Y siempre todos estos activos tienen liquidez en el mercado. Es decir, si yo recibo una obligación negociable como parte de pago que no quería recibir, me doy vuelta y automáticamente la vendo en el mercado al precio que esté cotizando en ese momento, o se esperará un mes más y se vende a un mejor precio. Eso depende netamente de las condiciones de mercado, pero ninguna empresa con balances sanos por voluntad propia decidió no pagar y no lo ha hecho. De hecho, cualquier empresa que haga eso se estaría pegando un tiro en el pie, porque requiere del mercado de capitales para financiar su actividad futura. Y no pagar hoy una obligación negociable hace que cualquier obligación negociable que quiera emitir en el futuro le vaya a salir emitir a una tasa muchísimo más cara o no la vaya a poder colocar. Así que es del interés principal de cualquier empresa pagar las obligaciones negociables o los compromisos de deuda en tiempo y forma. Bueno, siguiente pregunta: ¿qué tipo de porcentaje debes pagar acá en Argentina con una obligación negociable? Si estamos hablando de lo que es impuestos, la situación tributaria depende muchísimo de cada persona. No es lo mismo una empresa con responsable inscripto que una persona que no llega al mínimo no imponible, así que esa consulta te diría sinceramente que es para verla de manera privada con un contador para que te asesore de manera más idónea, porque no te puedo dar una respuesta sin conocer absolutamente nada de vos, y la persona más indicada para responderla es un contador. Obligaciones negociables que superen el 12%, me están consultando. Sí, hay una obligación negociable de la empresa Mastelone, la Serenísima, que paga un 12,75% de tasa anual. Esa obligación negociable paga en dólar cable, y es decir, se cobraría en el exterior. Es una tasa sumamente atractiva porque justamente la empresa no tiene una situación privilegiada. La empresa ya salió a anunciar, de hecho, que esta obligación negociable que tiene que pagar en el mes de julio, si no me equivoco, de este año, le va a ofrecer a los tenedores un canje alargando lo que son los plazos de vencimiento. Y siempre acá lo tengo, el 6 de julio es cuando es el vencimiento de esa obligación negociable de Mastelone. Y bueno, le va a ofrecer alguna oferta de canje más atractiva para extender los plazos de vencimiento, porque bueno, la empresa no está pasando por una buena situación. Por eso, ahí retomando, es importante analizar la empresa de la que uno está comprando la obligación negociable. Por algún motivo tienen determinados precios, y eso es lo que determina si uno tendría que tomar o no posición en esa empresa. En base al riesgo que uno quiere asumir, puede ser atractiva la tasa o no. Y bueno, si es una tasa por ahí un poco más arriesgada, tomar un poco menos de riesgo, no tomando una posición tan grande en ese activo en particular, porque hay muchísimas empresas. Si bien no son infinitas, no hay 100 empresas para elegir, el abanico es mucho más reducido y son pocas aún, son una cantidad menor aún las que yo suelo recomendar, pero hay oferta para elegir y no es necesario terminar en una empresa que te pague
un 13% de tasa anual. ¿Cómo es eso de entrar a CDR en pesos? Bueno, me perdí la pregunta, a ver si puedo subir y bajar. Sí, ¿cómo es eso de pagar, de entrar a CDR en pesos y salir en dólares? Los CDR, como cualquier instrumento, la mayoría de los instrumentos financieros que hay en el mercado, se pueden operar en tres monedas: en pesos, en dólar MEP y en dólar cable. Vos podés comprarla en pesos o venderla en dólares MEP, comprarla en pesos, venderla en dólar cable, comprarla en dólar cable, venderla en dólar MEP, comprarla en dólar MEP, venderla en pesos. Eso se puede hacer absolutamente con cualquier instrumento financiero, sea obligación negociable, sea bono, sea CDR. No vas a tener ningún problema para realizarlo, siempre y cuando sean empresas conocidas. No es lo mismo tratar de hacer eso con Apple, que tiene una negociación de dólar MEP de $20.000 por mes, que tratar de hacerlo con Home Depot, por ejemplo, que prácticamente no se negocia en lo que es en dólar MEP, en lo que es el mercado local. El Banco Central anunció que va a mantener planchado el dólar. Aprovechamos el ajuste por ser bueno. La idea por ahí no es responder tanto de lo que es la actualidad económica, sino más de los instrumentos financieros que hay para que uno trate de resguardarse en largo plazo y no perder con lo que es el dinero parado en una cuenta bancaria o debajo del colchón. Bueno, alguna consulta relacionada con alguna obligación negociable, o por ahí si alguien tiene una consulta relacionada con respecto a la inflación, o por qué no entiende o tiene dudas de por qué estaría perdiendo dinero teniendo los dólares parados, o por qué los dólares, como se ha comentado en varios lugares, no son una inversión. ¿Cuál es la diferencia que pague el dólar cable en el exterior y que pague dólar MEP en Argentina? Lo que se paga en dólar MEP está debajo del paraguas del Banco Central. Si el Banco Central no le quiere vender los dólares a la empresa o pone restricciones nuevas, va a dificultarse lo que es el pago en tiempo y forma con normalidad, y lo que se pague en dólar cable al cobrarse afuera no va a tener ese tipo de restricciones. ¿Dónde puedo sacar datos de las obligaciones negociables? Eso lo pueden consultar si ya tienen cuenta en cualquier broker argentino. Se ponen en contacto con su asesor financiero, con cualquier sociedad de bolsa, o si operan por un banco, llaman al sector de asesoramiento del banco y cualquiera le va a poder pasar información al respecto de qué obligaciones negociables hay en el mercado, las fechas de vencimiento, las amortizaciones, los pagos, si pagan en MEP, si pagan en cable, cuál está más atractivo en cada momento. Esa es la función básicamente de cualquier asesor financiero, es informarle a la persona que no está el día a día en el mercado qué es atractivo hoy, qué no es atractivo, qué riesgo tiene cada uno de los instrumentos, y por eso justamente uno paga por trabajar con ese broker. El broker no cobra comisiones de gusto, sino que es para manejar una estructura, y esa estructura incluye un asesoramiento. Si están trabajando con un broker, lo contactan, hagan valer sus comisiones y pidan asesoramiento sobre toda la información que necesiten. Interés compuesto sobre las obligaciones negociables. Si lo puedo explicar y cómo se arma. El interés compuesto es la capacidad de obtener dinero con dinero que uno ya cobró, es decir, hacer crecer el dinero de manera exponencial a lo largo del tiempo. Si yo, por ejemplo, en una obligación negociable que me pague un 10% de tasa de interés anual, la tasa de interés es lo que la obligación negociable le va a pagar a uno por haber invertido en esa obligación negociable. Una tasa del 10% anual significa que si tenemos $1.000 invertidos, el 10% de $1.000 son $100, a lo largo de un año vamos a cobrar $100. Si esa obligación negociable paga los intereses de manera semestral, por ejemplo, significa que en lugar de recibir un pago de $100, vamos a recibir dos pagos de $50 cada uno. De esa manera, en el primer pago estamos recibiendo el 5% del cupón de interés y en el segundo pago el otro 5%. Apenas cobramos el 5% de ese cupón de interés, porque nosotros teníamos 1.000 obligaciones negociables, cobramos el 5%, que son $50. Esos $50 podemos ir y reinvertirlo en la misma obligación negociable. Significa que si teníamos $1.000 y compramos $50 más de una obligación negociable, y asumiendo que estaba cotizando un precio de paridad que valía $1 cada obligación negociable, ya para el siguiente pago vamos a tener una cantidad de nominales de 1.050, los 1.000 iniciales más los 50 que cobramos producto del cobro de la obligación negociable y la recompra de nuevas obligaciones negociables. Entonces el segundo pago que vamos a recibir del otro 5% restante del cupón anual no va a ser sobre 1.000 nominales, sino que va a ser sobre 1.050 nominales. Entonces el 5% de 1.050 es ligeramente superior a lo que es el 5% de 1.000 nominales. Entonces, en lugar de recibir $50, al tener un 5% más de posición, vamos a recibir un 5% más de dinero. En lugar de recibir $50, el 5% más sería $50 con 25 centavos aproximadamente, si no hice mal
la cuenta. Eso es el interés compuesto, ganar con plata que uno ya cobró, más plata a futuro y que se vaya acumulando de manera compuesta y a lo largo que pasen los años ese interés compuesto vaya rindiendo muchísimo más. Un cálculo muy simple, por ejemplo, sobre una obligación negociable que paga un 10% de interés anual, si ese 10% de interés nosotros lo vamos invirtiendo de manera recurrente durante un plazo de 30 años, si bien parece una barbaridad y no va a ser obviamente la misma obligación negociable, sino que habrá que buscar nuevas, pero si se va invirtiendo recurrentemente a una tasa del 10% anual, el interés compuesto transforma un capital de $10.000 en $170.000 en un plazo de 30 años, lo cual es considerable, pero eso es lo que logra el interés compuesto. Que cada vez que vayamos cobrando un cupón de interés, cobremos un cupón de interés mayor y a lo largo del tiempo nuestro capital se aprecie de una manera exponencial. Por lo tanto, en el último año vamos a estar recibiendo de intereses muchísimo más que en los primeros años porque el capital sobre el cual estamos cobrando los cupones de interés es muchísimo mayor. Comprar una obligación negociable arriba de $1 es mal negocio. Bueno, las obligaciones negociables cuando se operan en el mercado se compran a un determinado valor. Igualmente ahora por ahí vamos a bajar un poco el nivel de la charla para hacerlo nuevamente más o menos a los que se están iniciando. Pero si uno compra una obligación negociable por encima de $1, es dinero que uno está perdiendo. Una obligación negociable es un compromiso de pago por parte de la empresa que emite la obligación negociable de una tasa de interés y $1 por cada nominal que uno está comprando. Si uno compra $1 a $1 y tiene una tasa del 10% de interés, nuestra ganancia neta es del 10%, sacando el tema de las comisiones de broker. Ahora, si uno paga $1 con un centavo, es decir, si estás comprándola por encima del valor de paridad, $1 con un centavo por recibir $1 a la fecha de vencimiento, ahí uno está perdiendo el 1% del dinero, por lo cual una tasa del 10% al finalizar todo lo que es el pago de la obligación negociable nos va a significar una pérdida de ese 1% y nuestra ganancia real del 10% nos va a quedar en un 9%. Entonces cada vez que compramos una obligación negociable por encima del precio de paridad, vamos a estar teniendo una pérdida en la plata final que vamos a cobrar, y por el contrario, si la compramos por debajo del valor de paridad, es decir, si compramos a 99 centavos $1 que vamos a cobrar a la fecha de vencimiento, simplemente por la operación de pagar a 99 centavos, estamos ganando un centavo porque vamos a recibir $1. Eso es un 1% de ganancia aproximadamente sobre 99 centavos, más el 10% de cupones de interés que vamos cobrando, es una ganancia aproximada del 11%. Por eso es importante evaluar al momento de comprar cualquier obligación negociable, analizar la empresa, los fundamentos, si tienen la capacidad para pagarlo o no. Si no saben cómo hacerlo, pueden consultarlo con cualquier asesor o con cualquier broker. Analizar el precio, ver si es conveniente o no comprarla a un precio por encima de su valor de paridad. Si es una obligación negociable que paga un 12% de interés, por ahí incluso tiene sentido pagarla a $1.02 porque seguimos teniendo una ganancia neta del 10%. El 10 que ganamos menos el 2 que perdimos por pagar el sobreprecio, seguimos teniendo una ganancia bastante más atractiva. Así que esos valores se consideran siempre en el momento de operar una obligación negociable. Y bueno, todo lo anterior que nombré, los fundamentos de la empresa, si tiene ingresos son en dólares y si pagan MEP o si pagan cable, con las repercusiones que eso podría llegar a tener en la cuenta de cada uno. CDR que recomiendes a 10 años. Básicamente las empresas más grandes. Puede ser Apple, puede ser Facebook, puede ser Google, puede ser Microsoft. Estas empresas van a seguir estando en los próximos 10 años y van a tener muy buenos rendimientos porque el mundo se está volcando al sector tecnológico. Así que por ahí lo más conservador sería ir a una empresa como Coca-Cola, como Walmart, pero no creo que esas empresas puedan tener el mismo rendimiento a lo largo de 10 años que una empresa que innova constantemente y está en un rubro que es hacia donde está yendo el mundo. Acá hay otra pregunta interesante: fondos comunes de inversión en dólares. Hay alternativas de fondos comunes de inversión en dólares, pero les cuento cómo se están compuestos. Los fondos comunes de inversión en dólares son una alternativa más para hacer crecer lo que es el valor del dinero o poner a trabajar los dólares, pero ahí es importante analizar qué es lo que tiene el fondo común de inversión adentro en lo que es la cartera. Si es un fondo común de inversión de renta fija en dólares, pero tiene adentro bonos soberanos, es un peligro invertir en ese tipo de instrumento, porque no se sabe qué es lo que va a pasar con el acuerdo del Club de París, no se sabe qué va a pasar con el FMI, no se sabe de dónde Argentina va a sacar los dólares si el precio de la soja baja, no se sabe básicamente nada de cómo la persona emisora de la obligación negociable o de el compromiso de deuda va a pagarlo en el futuro. Por eso hoy en día un bono, que sería un bono público de Argentina, vale 33 centavos cuando tiene que pagar $1 a la fecha de vencimiento. Si hace lo que tiene que hacer,
triplicaría nuestro dinero. La realidad es que cotiza 33 centavos porque no se espera que se pague en tiempo y forma, y ese es el análisis que hace el mercado poniéndolo en el precio de cotización del activo. Otros fondos comunes de inversión tienen también adentro de la cartera directamente obligaciones negociables. Buscan obligaciones negociables de primera línea, de empresas como Pan American Energy, empresas grandes que no vayan a tener problemas con lo que es el pago de su deuda, y de esa manera constituyen un fondo de común de inversión donde uno puede suscribir y rescatar cuota parte en 24, en 48 horas generalmente de liquidez, pero al tener muchas obligaciones negociables dentro de la cartera que tienen diferentes fechas de vencimiento cada una, el valor de la cuota parte del fondo común de inversión no se mueve de manera lineal. Es decir, hoy podemos suscribir $1000 en un fondo común de inversión y tranquilamente a la semana esa cuota parte puede tener un valor de $980, y esa caída de $20 representa un 2% de pérdida en dólares. Partimos de la base de que queremos ganar dinero y estamos metiéndonos en un instrumento donde no nos garantiza lo que es la tasa. Si bien nada está 100% garantizado, porque en el mercado hay todas las condiciones de por medio que venimos hablando, meterse en un instrumento que cuando uno tenga que pedir el rescate no se sabe cuánto va a estar valuada la cuota parte, a mí no me parece muy recomendable. Yo prefiero ir directamente a la obligación negociable, que sé cuándo va a vender y a lo sumo la espero la fecha de vencimiento, y si la tengo que vender antes soy consciente de que es una decisión propia, pero no dependo de un fondo común de inversión que no sé efectivamente cuándo voy a poder recuperar el valor del dinero que puse. Y si es un fondo común de inversión que invierte en el exterior, ya ahí estamos hablando de que el dinero no se puede invertir en dólar MEP, que es la plata acá en Argentina, sino que hay que pasar el dinero a dólar cable. Hoy la diferencia entre el precio del dólar cable y el dólar MEP es en torno al 3%, por lo cual por pasar $1000 estamos recibiendo $970 cable. Ya ahí tenemos una pérdida del 3% en dólares solamente para poder invertir en un fondo del exterior, así que tampoco me parece muy recomendable ingresar o tratar de buscar rentabilidades por medio de fondos comunes de inversión. ¿Dónde puedo ver los datos de la ON? Teníamos páginas como Bolsar, pero la desactivaron. Lo más recomendable es pedir directamente la información a su broker. Llaman al broker, necesita información de la cotización, incluso pueden pedir un reporte de Fitch o de lo que es la información histórica de las calificaciones que tengan de las empresas que cuando hace una emisión una empresa de una obligación negociable tiene que ser calificada por un ente regulador, una empresa que se dedica a evaluar si los balances que presentó la empresa están presentados en tiempo y forma, si se presentaron de la manera correcta y que la información que figure en los balances sea real. Esas empresas reguladoras, como puede ser Fitch, presentan una información sobre lo que es la deuda emitida de la empresa y le ponen una calificación. Eso también sirve para calificar lo que es la deuda que uno está tomando de la empresa, y todo eso se lo pueden pedir tranquilamente a cualquier broker con el que estén trabajando. Es información de público conocimiento. Crowdfunding versus obligaciones negociables. El crowdfunding es un instrumento de financiamiento colectivo. Si bien está regulado, la mayoría de los proyectos de crowdfunding no aseguran la rentabilidad. Ponen una rentabilidad futura esperada, pero nadie garantiza que vaya a ocurrir, porque, por ejemplo, el crowdfunding inmobiliario estima que dentro de 3 años, cuando se desarrolle un proyecto, se vaya a tener una rentabilidad de un 35% por la venta futura de las unidades compradas para constituir ese fideicomiso. Se constituye un fideicomiso financiero cerrado. Ese fideicomiso financiero se aboca a lo que es la compra de metros cuadrados, que después en algún momento se venden. Yo no sé cuánto va a estar el valor de mercado de un metro cuadrado de acá a 3 años, y tampoco lo sabe la empresa que lo desarrolla. Apuestan a que vaya a ser más alto de lo que está hoy, pero tranquilamente podemos tener otra pandemia donde toda la gente se vaya corriendo de la ciudad y busque vivir alejado de lo que son las grandes urbes, y tranquilamente puede caer el precio del mercado inmobiliario, como pasó en los últimos 2 años. En los últimos 2 años cayó un 17% el precio de una propiedad, y si uno invierte en un activo esperando que se revalúe y encima pierde el valor, me parece bastante arriesgado, y bueno, básicamente no lo recomiendo. Para una persona que no está invirtiendo porque tiene miedo de perder el dinero e ingresar en alguna especie de inversión donde no se garantice de ninguna manera, tenés el subyacente, que es el departamento que, si se quiere, nunca pierde valor, pero la realidad es que pierde en valor porque en los últimos años cayó un 17%, y tener que esperar a que eso se recupere para poder venderlo no me parece del todo recomendable. ¿Perdemos dinero con los CDR? Es muy amplia la pregunta, depende del tiempo en el que inviertas y tu horizonte, también tu perfil de riesgo. Los CDR son instrumentos de inversión para largo plazo,
Yo los recomiendo de 1 a 3 años, entre más largo el plazo sea mejor, y uno pierde dinero sinceramente si no tiene paciencia o si no realiza el análisis correcto sobre la empresa en la que está invirtiendo. Puede ser que la empresa cambie su realidad económica y que cambie los fundamentos que a uno lo llevó a invertir y uno puede incurrir en una pérdida, pero si uno hace su análisis a profundidad de la empresa es muy difícil que uno pierda dinero a lo largo del tiempo. Con dólares en el banco, ¿cuál sería el mejor instrumento además de las obligaciones negociables y los fondos comunes de inversión? Depende del perfil de riesgo. El conservador, el mejor instrumento, como lo nombré al principio, es un plazo fijo. Van a perder dinero contra lo que es la inflación, van a perder un poquito menos. Obviamente recomiendo perder menos a perder más, pero lo ideal es que ganen plata, no que pierdan. Bueno, acá me están hablando de una obligación negociable en particular. ¿Cómo hacemos para elegir una buena? Eso ya lo hablé. Lo pueden también consultar obviamente con cualquier broker donde sí, ya la mayoría de la gente que me dice cómo operar una obligación negociable entiendo que ya tiene una cuenta comitente abierta en algún broker y ya está operando. Aprovechen esa mesa que tienen de operaciones por parte de los brokers, el sector de brokers. Todos los brokers tienen un sector de research que se dedica a analizar empresas y pueden pasar las recomendaciones. Uno por ahí como inversor retail que trata de guardar el valor de su dinero, por ahí no tiene el conocimiento o la misma profundidad de conocimiento o no ve las mismas cosas que una persona muchísimo más preparada, dedicada únicamente a analizar empresas, así que simplemente levanten el teléfono o manden una consulta por mail solicitando recomendaciones de obligaciones negociables, por qué, y que les expliquen desde el inicio hasta el final por qué ellos están recomendando esa obligación negociable y por qué no otras. Esa es la función de cualquier broker, asesorar a la gente, más allá de que les dé una plataforma para operar. La principal función tiene que ser asesorar para que uno se sienta cómodo y le confíe obviamente su dinero. Si no cumple con esa tarea, sinceramente uno tendría que cambiar de broker, porque las comisiones te las van a cobrar igual y no es que porque no te estén asesorando te van a dejar de cobrar y vas a empezar a operar gratis. Sigamos a un plazo de un año apostándole a los CDR. ¿Hasta qué mes del transcurso del año es conveniente seguir sumando nóminas? Son activos de renta variable, es imposible predecir a lo largo del tiempo, tratar de especular cuándo va a subir o cuándo va a bajar el precio de una cotización de una acción. Uno cuando invierte en un CDR en una empresa tiene que ser por los fundamentos propios de la empresa. ¿Por qué piensa que la empresa va a valer más dentro de un año o dentro de 5 años de lo que vale hoy? Y eso es lo que debería llevar a gatillar lo que es la decisión de compra y no pensar qué mes del año es cuando la empresa va a caer de valor o localmente cuándo va a caer el tipo de cambio. El tipo de cambio acá va a subir y va a bajar y va a ir para cualquier lado durante todo el tiempo y lo va a seguir haciendo porque es la historia de nuestra moneda y es la historia de lo que es las manías argentinas de comprar y vender dólares. No hay manera de saberlo. Piensen más que nada en lo que es la empresa en sí y cómprenla y manténgala a lo largo del tiempo. Y en el momento que la quieran vender, que sea porque la empresa cambió de fundamentos o porque encontraron una mejor alternativa de inversión o porque necesitan la plata, que no sea porque se piensa que el mes que viene va a caer el precio de la acción. La verdad que me parece sinceramente el peor análisis para vender una empresa, sino que es porque está bajando de precio. Una empresa no se vende porque baja de precio. Si uno la compró porque entendía cómo la empresa iba a crecer a futuro, si la empresa baja de precio compra más, no vende. Cauciones en dólares, cuánto rinden mensualmente y alternativas a las ON. Las cauciones en dólares no las recomiendo porque la tasa de interés que paga una caución en dólares es en torno al 0,7% anual. Hay pocas cauciones que te pagan el 1%. Estamos hablando que estamos obteniendo menos rendimiento que un plazo fijo. La ventaja es que vos podés colocar una caución en dólares a un día, a una semana, a un mes y tener algo de tasa de interés siempre y cuando la comisión de broker no sea mayor. Ahí lo que tiene que analizar cada uno es según el broker con el que opere, cuál es la comisión que cobra el broker por operar esos instrumentos. Si la comisión es mayor a lo que van a ganar de plata, van a perder dinero, así que no tiene sentido. YPF Luz licitó hace poco, no tiene volumen en el mercado secundario. Yo vi la licitación de YPF Luz y sinceramente a los clientes no se la recomendé a ninguna porque es una empresa donde el 51% de la participación la tiene el Estado. Y el Estado, lo que son empresas prácticamente públicas, la manejan a su discreción y pueden pagar o no pueden pagar, así que eso lo determinan ellos y no me parece una recomendación para que nadie ponga su dinero. Todo lo que sea YPF Luz o todo lo que está relacionado al sector público, no me parece inteligente colocar dinero ahí. ¿Conviene entregar el CDR en pesos o en dólares o es igual? Depende muchísimo de cada una de las
del precio de cotización. Hay veces que por temas propios de la liquidez de la empresa, si hay una persona que tiene un CDR en dólares, por ejemplo, de Apple y lo quiere vender y no hay compradores, puede bajar el precio y venderla incluso por debajo de lo que se está vendiendo en Estados Unidos. Y hay otras veces que no, que por un tema de liquidez es más atractivo comprarla en pesos. Así que hay que evaluar cada una de las operaciones particulares cuando las realiza. En términos generales suele salir más barato comprar en pesos que comprar en dólares. La ON de Atento que están por lanzar en Balance Capital, la he visto, se entra en dólar cable, así que hay que tener ese detalle en el medio. Cuando uno ya entra en dólar cable, si no tiene dólar cable en la cuenta, incurre en una pérdida de pasar de dólar MEP a dólar cable. Hola Walter, compramos ETFs en Balance Capital. Teniendo cuenta comitente, ¿cuál es el mínimo recomendado? Lo que es la operatoria de ETFs en Balance Capital, que los ETFs, para los que no saben, había hecho otra clase, está subida a YouTube también, de lo que es un ETF. Hay muchos ETFs, hay ETFs que replican el mercado, que replican sectores, son instrumentos que en general los administra una sociedad, ya sea de manera pasiva o activa, y tienden a seguir algún activo, ya sea el mercado norteamericano, ya sea el petróleo, ya sea la soja. Hay ETFs de muchísimos instrumentos. En Balance Capital, lo que es la operatoria de ETFs o cualquier tipo de inversión directamente en el exterior, tiene un costo de $30 aproximadamente por orden, por lo cual no les voy a recomendar operar una orden de $1000 porque ahí estarían perdiendo el 3% del dinero solamente en la comisión de la orden más la comisión de broker. Así que en términos generales se suelen recomendar órdenes arriba de los $3000 cable, y tengan en cuenta que todo lo que se opere directamente en el exterior se opera en cable, por lo cual ahí ya estamos incurriendo en una pérdida del 3% del capital invertido solamente para pasar de MEP a cable. ¿Tenés algún Excel con informe de datos? No, Excel la verdad que no tengo ninguno. Lo que sí paso a los clientes son todos los días recomendaciones de obligaciones negociables, porque como expliqué, el precio o el rendimiento es muy sensible al precio. Si la obligación negociable está cotizando por debajo del precio de paridad, tiene un rendimiento; si cotiza por encima, tiene otro rendimiento. Por lo cual todos los días armo para todos los clientes recomendaciones diarias de qué obligación negociable está más atractiva cada día, de manera que el que tenga el dinero para invertir ese determinado día simplemente consulta hoy qué es lo que está más atractivo y directamente invierte ahí buscando la mejor rentabilidad, ya dentro de una lista de obligaciones negociables que están filtradas, si se quiere, en todo lo que comenté antes: buenos fundamentos, que tengan ingresos de divisas, que tengan activos que puedan respaldar la emisión. Todos esos activos tienen que estar para que una obligación negociable sea recomendable para poder invertir. La ganancia de los CDR en pesos lo comparo con la inflación en pesos. Depende cómo quieras medir el rendimiento de tu cartera. Si es solamente para cubrirte de la inflación, te digo, hay instrumentos muchísimo más seguros. Un bono SER te sigue directamente a la inflación y ni siquiera tenés que pensar. Un CDR, vos tenés que pensar en la empresa en la que estás invirtiendo, por qué invertiste, y darle medianamente un seguimiento. Así que un CDR simplemente como cobertura, salvo que sean empresas que no se muevan mucho, como Coca-Cola, como puede ser Pfizer, como puede ser Walmart, como puede ser McDonald's, no me parece una linda alternativa para cubrirse menos de la inflación. Sí, al estar vinculado al precio del dólar me parece atractivo para cubrirse en dólares, pero no para cubrirse de lo que es la inflación. Voy a ver si hay alguna consulta más con respecto a obligaciones negociables y bueno, ya lo terminamos para no hacerlo más largo. El interés compuesto ya lo expliqué cómo se genera. ETF que replique el S&P 500 tienen el SPY, tienen el IBB, ya también lo comenté. Si quieren buscar en YouTube, la misma página Jugando a Invertir, buscan el canal y hay un video explicando lo que son, creo que lo que es la operatoria de ETFs. Si alguno es cliente ya de Balance y necesita alguna consulta, también lo puede realizar directamente con cualquier asesor que tenga dentro de la entidad, o mismo cualquier broker lo pueden realizar sin ningún problema. Diferencia entre las obligaciones negociables y las acciones. Las acciones son activos de renta variable, por lo cual no sabemos cuándo va a subir y cuándo va a bajar. Por ahí dentro de un año la acción vale la mitad de lo que vale hoy, o por ahí vale el doble. En el año pasado, 2020, estalló la pandemia en el mes de febrero, la acción de Apple estaba valiendo $60. 2 meses después, en abril, la acción de Apple valía $40, un 50% de pérdida de dinero. Si tenías $10.000 invertido, en el transcurso de 2 meses pasaste a tener $5.000. 6 o 9 meses después, la acción estaba valiendo nuevamente $60, el valor inicial previo a la pandemia, y finalizado el año, de punta a punta, la acción de Apple pasó a valer
120 dólares. O sea, en el transcurso de un año valió la mitad y después subió a 120. La diferencia es esa. Un activo de renta variable no sabes para qué lado va a salir. Lo ideal es que si es un activo de renta variable, una acción, un CDR de una empresa, a lo largo del tiempo, mientras la empresa presente buenos balances y vaya creciendo, se vea reflejado ese valor en el precio de cotización de la acción. Pueden ocurrir hechos ajenos a la empresa que pueden hacer que caiga el valor de cotización de la acción, pero en periodos más largos de tiempo se tendría que ver efectivamente reflejado. Y una obligación negociable, por el otro lado, es un activo de renta fija. Se sabe cuánto va a pagar de tasa de interés, cuándo va a pagar de tasa de interés y de qué manera. Entonces vos en una obligación negociable tenés un piso de ganancia y de pérdida, no vas a perder más del 10% y no vas a ganar más del 10%, en el caso de una ON que pague 10% de tasa. Y en una obligación negociable, en una acción, no tenés ninguna de las dos puntas. Puede bajar a cero o puede subir a infinito. Obligaciones negociables para invertir en dólares hay muchísimas, así que si depende del horizonte de inversión de cada uno, hay varias. Eso, si quieren, me pueden consultar por privado. Les paso información de los brokers donde trabajo. Si ya tienen cuenta en algún broker, les repito, aprovechen esa ventaja, llamen por teléfono, molesten, están para eso, les están cobrando comisiones a ustedes cada vez que quieren comprar o vender cualquier instrumento. Aprovechen el asesoramiento que les tiene que brindar cualquier broker. Si no se sienten acompañados y no los brindan, cambien de broker. El interés compuesto, según Einstein, es la octava maravilla del mundo, justamente. ¿Cómo haces para transferir el dólar cable? Si alguna vez compraste dólar MEP, vos comprás un bono en pesos y lo vendés contra el mismo bono en dólares. De esa manera, con los pesos compraste dólar MEP. Para traer dólar cable a Argentina, comprás el bono en dólar cable y lo vendés contra MEP. De esa manera traes los dólares acá a Argentina, y por esa diferencia que vos tenías a favor en contra, cuando vos querías pasar de MEP a cable, que es decir, que el cable estaba un 3% más caro, cuando lo querés traer te juega a favor. Si vos tenés dólares cable que cobraste una obligación negociable, cuando lo traes al país vale más plata en MEP. Entonces vos te traes $1000 y vas a terminar recibiendo $1030 MEP. Parece mágico. La primera vez que se lo hice a un cliente no lo podía creer, porque en una operación de un minuto, porque no tenés parking para pasar de cable a MEP, automáticamente tuvo una ganancia del 3% en dólares. Así que ahí tenés el gran atractivo de las obligaciones negociables que pagan en dólar cable. Después hay otros factores a considerar que pueden jugar en contra, pero bueno, es una de los factores a evaluar en el momento de invertir. Hay mucho para hablar en cuanto a lo que es obligaciones negociables, así que si cualquiera tiene otra duda adicional, más allá de las que trato de responder en las consultas o todas las que respondí acá, me puede contactar. Yo les recuerdo, soy asesor idóneo, estoy registrado, me pueden buscar en la página de la Comisión Nacional de Valores. De hecho, googlean registro de asesores idóneos, Comisión Nacional de Valores, ponen mi nombre y apellido y va a saltar matrícula número 1000. Lo mismo pueden hacer con cualquier persona que ustedes tengan contacto del mundo inversor. Tienen que estar registrados en la Comisión Nacional de Valores. Si no, consulten realmente por qué no están registrados ahí, porque por normativa tendrían que estar registrados y no están autorizados a estar en público, a contacto con el público inversor, personas que ahí no figuren. Bueno, vamos a ver si queda alguna otra pregunta más. Si tenés crédito hipotecario UVA, ¿podés comprar ON en pesos? Sí, la podés comprar en pesos, pero no las podés comprar en dólares hasta que termines de tener cualquier beneficio por parte del gobierno. El crédito hipotecario UVA, dado que la tasa estaba congelada, se considera como un beneficio por parte de ANSES. ¿Cómo hago para abrir una cuenta de inversión? Tengo 20 años pensando en un fondo de retiro. Se puede abrir cuenta en cualquier broker. La mayoría no tienen mínimos de ingreso y bueno, lo ideal es empezar a capacitarte. Si tenés 20 años, estás prácticamente en el punto justo para empezar a invertir. Si tenés tu primer trabajo y tenés ingresos y tenés manera de demostrar de dónde estás sacando el dinero, o mismo si tu papá te hizo una donación y decís tengo 100.000 pesos por este motivo, no vas a tener ningún problema en abrir cuenta en ninguna sociedad de bolsa y ya podés empezar a pensar en tu retiro, que me parece que entre antes empiece mejor, no por un tema de que una persona de menor edad está más capacitada, sino porque el tiempo te empieza a jugar a favor. Y si vos te equivocás ahora a los 20 años y perdés toda tu plata, no es lo mismo volver a empezar a los 25 que volver a empezar a los 55. Los riesgos de una obligación negociable, ya lo hablé. Fondos comunes de inversiones en dólares, ya los hablé también. Como fondos comunes de inversión en dólares también. ETF ya lo nombré también. Fondos comunes de inversión en dólares, esta es la consulta más frecuente.
invertir en Bitcoin no es un instrumento regulado, no puedo asesorarlos, pueden consultarlo por otra fuente, pero no voy a invertir, no voy a recomendar inversiones en instrumentos que no están regulados y donde si uno pierde el dinero no tiene a quién reclamarlo. Bueno, después veo que están consultando mucho sobre lo mismo, no hay ninguna consulta adicional, me parece, a las que no haya ya respondido, así que vamos a dar por finalizado acá lo que es el vivo. Ahora los voy a subir, después veo si me lo deja descargar, subirlo nuevamente a alguna otra red social. Y bueno, les agradezco a todos por el tiempo, estuvieron 1 hora 200 personas acá mirando, así que bueno, el tiempo que me dedicaron es invaluable. Espero lo hayan podido aprovechar. Cualquier consulta me tienen acá en Instagram. También tengo todos mis datos de contacto publicados en Instagram, mi teléfono, mi casilla de mail, las páginas donde escribo, todas las publicaciones también. Si quieren instruirse en el tema, tienen todo para consultar, así que me pueden consultar por cualquier método, el que les quede más cómodo. Me mandan un WhatsApp, me mandan un audio, me llaman por teléfono. Si me van a llamar por teléfono, avísenme por favor antes, porque la verdad no atiendo llamados de gente desconocida, pero bueno, quedo a disposición de ustedes por cualquier otra consulta. Piensen por favor que era el objetivo de esta charla, que los dólares pierden valor por más que lo tengan guardados en algún lado. Existe la inflación en Estados Unidos, no es un hecho netamente argentino, se pierde menos pero se pierde, y en un periodo largo de tiempo se pierde mucho dinero. Así que bueno, les agradezco nuevamente a todos y tengan una buena noche.